vamos a trabajar en los temas ya con fórmulas para poder aplicar las derivadas. Son temas más sencillos porque ya con fórmula podemos aplicarlas y podemos resolver más sencillos estos problemas. Al inicio de este video les voy a poner una foto con las fórmulas que ustedes van a tener que hacer ya su formulario. Entonces, la primera de ellas se llama derivada de la función constante. Entonces, ¿qué es una función? Ya habíamos dicho que es un valor que le corresponde a otro conjunto de números, y lo que es una constante es un número que nunca va a cambiar. Que si yo digo que 3, siempre va a ser 3. En cambio, una x no puede ser constante porque ese valor de x puede cambiar. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos la primera fórmula. Esto ya estamos hablando de derivadas. Entonces, esto se va a leer derivada respecto a x. Entonces, así se va a estar leyendo, derivada respecto a x. Entonces aquí c quiere decir una constante, que es un número que siempre va a ser ese número. Si yo digo que es 3, va a ser 3. Si digo que es menos 4, va a ser menos 4. Entonces, si yo pongo un ejemplo aquí, la derivada respecto a x de menos 3, entonces voy a derivar respecto a x. Entonces, aquí no hay x. Como no hay x, no puedo aplicar derivada y el resultado es 0. Si yo pongo la derivada respecto a x de menos 3y, por ejemplo, aquí yo no tengo x. Sí tengo una y, pero la derivada es respecto a x. Entonces, esto se convierte en una constante. Aquí sería la derivada respecto a x. Como no tengo x, también es 0. Porque no hay x, no puedo aplicar la derivada. Si esto sería la derivada respecto a x de 4, como no tengo x, entonces aquí la derivada es 0. Ahora vamos a ver derivada de la función identidad. Al decir función identidad, va a ser la letra que tenemos aquí. Por ejemplo, derivada respecto a x de x, entonces a eso se le llama identidad. Cuando este valor, esta variable, corresponde a este. Y se fijan aquí, no hay un doble, un triple, o sea, no hay nada que esté multiplicando excepto el 1. El exponente no es 2, 3 ni 4, es 1. Entonces a eso se refiere identidad. Entonces aquí la derivada respecto a x de x es 1. Así de sencillo. Si ustedes tienen una x y les piden la derivada, va a ser 1. Siempre y cuando esa x esté sola, que no esté multiplicando con un 2 o con otro número que no sea 1, o que el exponente siempre debe de ser 1. Entonces, esa es muy sencilla. La derivada respecto a x de x, se fijan, esto es lo mismo que esto, por lo tanto su derivada va a ser 1. ¿Ok? Seguimos. Seguimos con derivada de la función potencia. Acuérdense que la potencia pues es el exponente. Entonces aquí tenemos la variable x que vamos a derivar y esa variable va a tener una potencia. Entonces n es ese número que puede ser 2, 3, 4, el número que sea, menos negativos, todo. Entonces, para sacar su derivada, vamos a multiplicar por esa potencia. Y a la potencia siempre le vamos a quitar 1. Ejemplo, la derivada de x respecto a x de x a la 3. Entonces aquí n que es 3. Y aquí en la fórmula me dice que esa potencia la voy a poner como coeficiente. Pongo el valor de x y ese 3 le voy a quitar 1 siempre. Entonces va a ser al cuadrado. Entonces la derivada respecto a x de x a la 3 es igual a 3x al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo. La derivada de x respecto a x de x a la 4. Entonces, según nuestra fórmula, dice que n
que viene siendo el exponente, lo pongo como coeficiente, paso la x y el exponente le voy a restar 1. Entonces 4 menos 1, 3. ¿Sale? Entonces esa es la derivada de la función potencia. Ahora, hay otra fórmula ahí en su formulario que corresponde a lo siguiente, que dice que es la derivada respecto a x de u a la n. U es una función. Es ya cuando tenemos una función que sea un polinomio, o sea, con varios términos. Y ese resultado de la derivada sería n, que viene siendo el exponente, por u. Y esa función le vamos a quitar en el exponente 1 y la vamos a multiplicar por la derivada de la función. Sé que se ve algo extraño, no se me asusten, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Entonces, vamos a hacer la derivada respecto a x de, por ejemplo, x menos 1 a la 3, por ejemplo. Se fijan aquí, esta x ya le está sumando, le está restando o puede estarle sumando ya otro término, ya tengo diferentes términos. Entonces, pero esa función está elevada a una potencia, en este caso es el cubo. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer esa derivada? Bueno, según la fórmula, se fijan, necesito la derivada de lo que está dentro. Entonces, me estoy adelantando un poquito, porque así viene en su libro, y lo vamos a hacer como venga ahí en el libro. Vamos a tener que sacar la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de lo que está dentro del paréntesis, entonces, esto es una identidad, una función de identidad, y esta es una constante, que es el tema anterior. Entonces, la derivada de x respecto a esto, entonces aquí la derivada de x, ¿cuánto era? 1, ¿se acuerdan? Y la derivada de menos 1, como es una constante, es 0. Entonces la derivada de x menos 1, ¿cuánto es? 1. Entonces ya tengo esta parte. Esto, la derivada respecto a x, es lo mismo que la derivada de u. U es la función. Espero no los haya confundido. Ahora, vamos a resolver con esta fórmula. N, ¿cuánto vale n? 3. Entonces voy a poner 3. U, ¿cuánto es u? La función de inicio, que es x menos 1. Y cierro paréntesis. Y al exponente le voy a quitar 1. Entonces, 3 menos 1, 2. Por la derivada de u, que viene siendo la pura función. ¿Y cuánto es la derivada de x menos 1? 1. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 1. ¿Ya terminamos? No. Aquí hay un producto notable, entonces voy a borrar para poder terminar con este problema. Y si borré, pues le ponen pausa. ¿Sale? Entonces, 3x menos 1 al cuadrado por 1. Eso es lo que vamos a resolver. Esa es la derivada. Ya resolvimos la derivada, pero necesitamos desarrollar esto. Pongo el 3 y ese es un binomio al cuadrado. Entonces, en las fórmulas quedaría x cuadrada menos 2x más 1 por 1. Estoy resolviendo este binomio conjugado, perdón, este binomio al cuadrado, que viene siendo el cuadrado del primero por el doble del primero por el segundo, por más el cuadrado del segundo término, que viene siendo 1. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a multiplicar esto por lo que está aquí adentro. Entonces va a ser 3x cuadrada menos 6x más 3. Y esto lo voy a multiplicar por 1, pero si esto lo multiplico por 1, pues me va a dar lo mismo, que serían 3x cuadrada menos 6x más 3. Entonces, esa sería la derivada que habíamos puesto anteriormente de x menos 1 al cubo.
que viene siendo este resultado. Sé que es un poquito confuso, ahorita vamos a hacer otro problema, ¿sale? Entonces, pónganle pausa y vayanme escribiendo. Esto me gusta, de estar borrando y que ustedes pueden pausar. Vamos a hacer otro ejemplo de derivada de la función potencia. Vamos a derivar x cuadrada más 6 al cubo. Bueno, sí, al cubo, para más fácil. ¿Vale? Entonces vamos a derivar esto. Según la fórmula, la derivada respecto de x de una función que está elevada a una potencia es igual a n por la función, y el exponente le restamos 1 y lo vamos a multiplicar por la derivada de la función, que es lo que está aquí adentro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la derivada de u. La derivada de u es sacar la derivada respecto a x de x cuadrada más 6. Entonces aquí por potencia también era 2, pasar el 2x, y el exponente le restábamos 1. Y esta es una constante, entonces es 0. Por lo tanto, la derivada de x cuadrada más 6, ¿cuánto es? 2x. ¿Sale? Entonces, ya que tengo esta derivada, aplico ya toda la fórmula. Entonces aquí me dice que n que es el exponente, entonces va a ser un 3. Y lo dice que ponga la función. La función es x cuadrada más 6. Y dice que el exponente le voy a quitar 1, entonces sería 2 por la derivada de u, que ya la sacamos, que es 2x. Entonces, de nuevo, tengo un binomio al cuadrado. Eso ya no se los explico porque se supone que ya lo saben. Entonces aquí va a ser x a la 4 más 12x al cuadrado más 36. ¿De dónde estoy sacando esto? De la fórmula de un producto notable binomio al cuadrado. ¿Sale? Este es el resultado. Y eso lo voy a multiplicar por 2x. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Multiplicar este 3 por todo lo que está aquí adentro. Entonces, 3 por x a la 4, 3x a la 4. Más 12 por 3, 36x cuadrada. Más 36 por 3, 108. Y esto al mismo tiempo lo tengo que multiplicar por 2x. Entonces, 2x por 3, x al cuadrado, 2 por 3, 6. Y los exponentes se suman, este es 1 y este es 4, nos da 5. 36 por 2, más 72x, esto es al cuadrado, esto es a la 1, entonces queda a la 3. Más 108 por 2, 216. Y esta x aquí no hay, entonces nada más se pasa igual. Entonces, la derivada de x cuadrada más 6 a la 3 es este resultado, 6x a la 5 más 72x a la 3 más 216x. ¿Sale? Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden mandar mensaje ahí en la plataforma o un correo. ¿Sale? Seguimos. Seguimos con derivada de una constante por función. Aquí vamos a tener una constante que va a estar multiplicando a lo que es la x o la función. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. La derivada respecto a x, por ejemplo, de 3x. Aquí me dice que si yo tengo una constante y tengo la x sin exponentes, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues el resultado va a ser la constante. Entonces aquí la constante, ¿cuál es? 3. Entonces la derivada de 3x respecto a x es 3. Si tengo la derivada de respecto a x de menos 4x, entonces la derivada va a ser, aquí no lleva igual, va a ser menos 4x, la derivada respecto a x va a ser menos 4. Así de sencillo. ¿Y qué pasa si esta constante y esta función
tienen un exponente. Entonces, la derivada de x, aquí va a ser, esta n va a multiplicar a la constante, ponemos la x y al exponente le vamos a quitar 1. ¿Qué es eso? Pues es muy sencillo, miren. La derivada de x, la derivada respecto a x, por ejemplo de 3x al cuadrado, ¿qué me dice? Que el exponente lo vamos a multiplicar por la constante, que sería 2 por 3. Y paso la x y al exponente le voy a quitar 1. Si resuelvo esto va a ser 2 por 3, 6x, 2 menos 1, 1. ¿Se fijan? Es más fácil sin hacer esto. 2 por 3, 6x, paso la x y el exponente le quito 1. ¿Sí? Voy a borrar. Vamos a hacer otro ejemplo. La derivada de x, por ejemplo, de 6x a la 5. Entonces, aquí multiplico el exponente por la constante, que sería 5 por 6, 30. Bajo la x y al exponente le quito 1, que viene siendo 4. Y esa es su derivada. Y ya por último, vamos a ver esto que es la derivada de la función suma. Aquí me dice la fórmula que si yo tengo dos funciones y están derivándose, entonces tengo que derivar la primera función y le voy a sumar la derivada de la segunda función. Entonces vamos a hacer este ejemplo. La derivada respecto a x de 3x cuadrada más x, lo puedo hacer por separado, pero es más procedimiento. Entonces aquí va a ser la derivada de x. Entonces aquí, del video pasado, entonces va a ser 2 por 3, 6. Y la x la paso y el exponente le resto 1, quedaría así. Y la derivada de x, según por la fórmula de identidad, es 1. Entonces la derivada de 3x cuadrada más x es 6x más 1. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. La derivada de x respecto a 4x a la 3 más 8x cuadrada más 3x menos 1. Tengo diferentes funciones, pero es un polinomio, entonces tengo que derivar cada uno de ellos. Entonces, según la fórmula de potencia, dice que el exponente lo vamos a multiplicar por el coeficiente y al exponente le vamos a quitar 1. Entonces, 3 por 4, 12, bajo la x y al exponente le quito 1. Entonces sería al cuadrado más 2. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. 2 por 8, 16x y al exponente le quito 1. Entonces 2 menos 1, 1 más la fórmula del de la constante por función. Me dice que si yo tengo una constante multiplicada por la x sin exponente, es el puro valor de la constante. Y si yo tengo una derivada, tengo una constante que voy a derivar, entonces aquí es 0 y ya no pongo nada. Entonces la derivada de 4x a la 3 más 8x cuadrada más 3x menos 1 es igual a 12x cuadrada más 16x más 3.